En el corazón de Mesopotamia, una región marcada por milenios de historia, encontramos vestigios que nos hacen cuestionar los orígenes de nuestros mitos y leyendas. La historia de Sodoma y Gomorra, a menudo vista como una parábola moral, podría contener fragmentos de un pasado más complejo de lo que se imagina. Viajemos por estas tierras antiguas, donde los ecos de una guerra titánica resuenan a través de los siglos. Imaginemos las ciudades, antes vibrantes, ahora silenciadas por el tiempo y la destrucción. Los relatos sobre Sodoma y Gomorra aparecen en diversas tradiciones, pero son las narrativas bíblicas las que más nos intrigan. En Génesis leemos sobre la corrupción y la depravación que dominaron estas ciudades, culminando en su trágico fin. Pero la pregunta persiste: ¿qué ocurrió realmente allí? La Biblia nos ofrece una visión clara, pero a menudo difícil de entender. Entonces el Señor hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego, del Señor desde los cielos. ¿Qué significó realmente este juicio divino? Y más importante aún, ¿quién o qué estuvo detrás de esta destrucción? Para investigar, volvamos al contexto histórico. Mesopotamia, cuna de civilizaciones, albergaba a personas que vivían en ciudades-estado, con estructuras sociales y religiosas complejas. Los sumerios, babilonios y asirios dejaron registros que hablan de guerras, conflictos e interacciones con seres que pueden ser descritos como gigantes. ¿Qué piensan los historiadores? Muchos de ellos consideran que la narrativa de Sodoma y Gomorra podría reflejar eventos reales que ocurrieron en una época en la que las ciudades eran frecuentemente blanco de ataques y destrucción. Pero, al mismo tiempo, son también relatos que involucran elementos sobrenaturales, ofreciendo una perspectiva fascinante sobre cómo estas civilizaciones comprendían el mundo a su alrededor. Sin embargo, ¿qué se esconde entre las líneas de estos textos? Algunos arqueólogos creen que la descripción de gigantes, de seres sobrenaturales que habitaban la tierra, podría ser una interpretación real con guerreros de estatura inmensa o de pueblos que poseían un conocimiento avanzado para la época. El término Nefilim, que aparece en Génesis 6:4, es frecuentemente traducido como gigantes. Pero, ¿y si no fuera solo eso? ¿Y si estos seres representaran una raza antigua, poseedora de un poder inimaginable, que desafiaba los límites de la comprensión humana? En la búsqueda de respuestas, es esencial observar lugares que pudieron haber sido influenciados por estos eventos. Sitios como la antigua ciudad de Ur, donde la cultura sumeria floreció, revelan mucho sobre la vida en Mesopotamia. La arquitectura, las prácticas religiosas y los textos encontrados en las tablillas de arcilla nos ofrecen pistas sobre las creencias de aquella época. Los sumerios, por ejemplo, creían en dioses que caminaban entre los hombres, que descendían de los cielos e interactuaban con la humanidad, inspirando no solo la construcción de templos grandiosos, sino también la creación de narrativas que atravesarían los siglos. La relación entre los Nefilim y las ciudades destruidas podría ser más profunda de lo que imaginamos. En el libro de Enoc, un texto apócrifo que explora la historia de los vigilantes, aquellos que descendieron a la tierra, encontramos referencias a seres que trajeron conocimiento y, al mismo tiempo, corrupción. Semiasa, el líder de los vigilantes, y sus compañeros enseñaron a los humanos secretos prohibidos, resultando en un entrelazamiento de lo divino y lo humano que, según los relatos, culminó en una catástrofe. Lo que se revela es una narrativa de advertencia. El conocimiento sin control lleva a la destrucción. Al reflexionar sobre la historia de Sodoma y Gomorra, es importante considerar la posibilidad de que estas ciudades no eran solo lugares de pecado, sino escenarios de conflictos entre fuerzas mucho más allá de la comprensión humana. La destrucción pudo haber sido una respuesta a un colapso social causado por estos seres que, si en verdad existieron, trajeron consigo no solo sabiduría, sino también un peso de responsabilidad que no supieron llevar. Ahora, imaginemos el escenario de Sodoma y Gomorra antes de la tragedia. Calles bulliciosas, mercados efervescentes, la vida latiendo bajo la luz del sol. Sin embargo, en las sombras había murmullos sobre los seres que habitaban las cercanías. ¿Qué pensaban realmente quienes vivían allí? Las tradiciones orales pudieron haber perpetuado historias de guerras, de gigantes que se batían en duelo entre sí. Los niños oían sobre héroes y dioses, y con ello, la línea entre el hecho y el mito se volvía cada vez más tenue. ¿Y si la destrucción de Sodoma y Gomorra, tal como se narra, fuese un reflejo de una guerra monumental, una batalla entre estas fuerzas titánicas?
A medida que avanzamos en nuestra jornada de exploración, debemos estar conscientes de que la historia puede no ser solo una sucesión de eventos, sino un intrincado tejido de narrativas donde los Nefilim y la caída de las ciudades pueden ser solo una parte de una realidad mucho más amplia. En este contexto, las ruinas que permanecen hoy son testigos silenciosos de un pasado que muchos intentaron olvidar, pero que sigue fascinando y provocando. ¿Qué revelan las excavaciones de arqueólogos modernos? ¿Existen evidencias de catástrofes que podrían tener origen en fuerzas más allá de la comprensión humana? ¿O serían solo los ecos de guerras y disputas entre pueblos antiguos? ¿Qué sabemos sobre las posibles interacciones entre estos gigantes y la humanidad? A medida que nos adentramos en esta investigación, debemos recordar que cada piedra, cada fragmento encontrado, lleva consigo una historia que puede acercarnos más a la verdad. La búsqueda de la comprensión de los Nefilim y de su conexión con la destrucción de Sodoma y Gomorra es, en última instancia, una búsqueda por entender no solo el pasado, sino lo que esto significa para nosotros hoy. Y, mientras reflexionamos sobre estas cuestiones, la pregunta que permanece es, ¿estamos listos para enfrentar las respuestas que estos misterios antiguos pueden ofrecernos? En el corazón de Mesopotamia, una región marcada por milenios de historia, encontramos vestigios que nos hacen cuestionar los orígenes de nuestros mitos y leyendas. La historia de Sodoma y Gomorra, frecuentemente vista como una parábola moral, puede contener fragmentos de un pasado más complejo de lo que se imagina. Viajemos por estas tierras antiguas, donde los ecos de una guerra titánica resuenan a través de los siglos. Imaginemos las ciudades, antes vibrantes, ahora silenciadas por el tiempo y la destrucción. Los relatos sobre Sodoma y Gomorra aparecen en diversas tradiciones, pero son las narrativas bíblicas las que más nos intrigan. En Génesis, leemos sobre la corrupción y la depravación que dominaron estas ciudades, culminando en su trágico fin. Pero la pregunta persiste, ¿qué ocurrió realmente allí? La Biblia nos ofrece una visión clara, pero muchas veces difícil de entender. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. ¿Qué significó realmente este juicio divino? Y más importante, ¿quién o qué estaba detrás de esta destrucción? Hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte del Señor desde los cielos. ¿Qué significó realmente este juicio divino? Y más importante aún, ¿quién o qué estaba detrás de esa destrucción? Para investigar, volvamos al contexto histórico. Mesopotamia, cuna de civilizaciones, albergaba a personas que vivían en ciudades-estado con estructuras sociales y religiosas complejas. Los sumerios, babilonios y asirios dejaron registros que hablan de guerras, conflictos e interacciones con seres que pueden ser descritos como gigantes. ¿Qué piensan los historiadores? Muchos de ellos consideran que la narrativa de Sodoma y Gomorra podría reflejar eventos reales ocurridos en una época en que las ciudades eran frecuentemente blanco de ataques y destrucción. Pero, al mismo tiempo, son también relatos que involucran elementos sobrenaturales, ofreciendo una perspectiva fascinante sobre cómo estas civilizaciones comprendían el mundo a su alrededor. No obstante, ¿qué se esconde entre las líneas de estos textos? Algunos arqueólogos creen que la descripción de gigantes, de seres sobrenaturales que habitaban la Tierra, podría ser una interpretación de experiencias reales, amplificadas por la oralidad y por la necesidad de explicar lo incomprensible. Viajemos más a fondo en el tiempo, sumergiéndonos en descubrimientos arqueológicos que arrojan luz sobre las figuras míticas que habitaban el imaginario colectivo de la época. A lo largo de los siglos, muchos pueblos relataron la presencia de seres de gran estatura y fuerza, sugiriendo que la idea de gigantes podría tener raíces en realidades históricas o en ecos de eventos cataclísmicos. Uno de los lugares que nos ayuda a entender esta narrativa es el famoso Monte Hermón, una montaña que se extiende entre el Líbano y Siria. Con una altitud de 2.814 metros, su imponencia es innegable. El nombre, Hermón, derivado del hebreo haram, remite a algo sagrado y prohibido. Este lugar es mencionado como el punto donde, según el libro de Enoc, los vigilantes descendieron a la tierra, trayendo consigo conocimientos y habilidades extraordinarias. Si viajamos hasta sus laderas, podemos casi sentir la presencia de lo que alguna vez fue.
La temperatura del aire es intensamente fresca y el sonido del viento que pasa entre las rocas trae ecos de tiempos antiguos. Imaginemos, entonces, la escena en que 200 vigilantes, liderados por Semiasa, descienden por sus laderas en una noche clara bajo la luz de la luna. Ellos llegan al mundo de los mortales y con ellos traen un conocimiento prohibido que cambiaría para siempre el curso de la historia. El libro de Enoc detalla cómo estos seres enseñaron a los humanos habilidades que variaban desde la metalurgia hasta la hechicería, además de conocimientos astrológicos que aún hoy intrigan a los estudiosos. Las implicaciones de sus enseñanzas reverberan a través del tiempo, sugiriendo que su presencia pudo haber contribuido al ascenso y caída de civilizaciones. Los Nefilim, frecuentemente descritos como los caídos, son mencionados en Génesis como descendientes de estos seres. La palabra Nefilim proviene del hebreo nafal, que significa caer. ¿Serían ellos meros productos de la imaginación o figuras reales que caminaron entre los hombres? La narrativa bíblica sugiere que estos gigantes existieron y de hecho dominaron la tierra. Cuando la Biblia menciona que había Nefilim en la tierra en aquellos días y también después, nos quedamos intrigados con la idea de que, incluso después del diluvio, esta estirpe pudiera haber sobrevivido. La arqueología propone que las ciudades de Sodoma y Gomorra fueron devastadas por una catástrofe que pudo haber sido tanto natural como sobrenatural. Registros históricos, perdidos hace mucho tiempo, revelan que la región era propensa a actividades sísmicas y que la destrucción de las ciudades pudo haber sido resultado de erupciones volcánicas o terremotos. Sin embargo, la narrativa bíblica imprime una perspectiva de juicio divino que trasciende estas explicaciones. Es difícil no preguntarse si la destrucción que asoló estas ciudades no fue una respuesta a un estado de corrupción que se había instalado allí. Además, el estudio de las tablillas sumerias proporciona una conexión intrigante. Estas antiguas inscripciones mencionan reyes que gobernaron por miles de años antes del diluvio, y en algunos casos hacen referencia a seres que pudieron haber sido descritos como gigantes. Lo que se sabe, a través del análisis de textos como el Atrahasis y Enuma Elish, es que hubo un reconocimiento de que la intervención divina podría ser necesaria en tiempos de gran depravación. Al reflexionar sobre los Nefilim y su posible relación con las historias de Sodoma y Gomorra, nos encontramos con una compleja red de mitos, verdades históricas e interpretaciones. Lo que sabemos es que la Tierra, en su esencia, alberga capas de historias que fueron enterradas bajo milenios de olvido. Lo que puede parecer solo un relato de destrucción, contiene vestigios de sabiduría ancestral, una reflexión sobre la fragilidad de la civilización y las consecuencias de las acciones humanas. Viajemos aún más profundo en la búsqueda de respuestas, conectando las narrativas de gigantes con las evidencias físicas que permanecen. La pregunta que flota en el aire es, ¿las historias de los Nefilim y la destrucción de Sodoma y Gomorra son meras ficciones creadas para advertir a los vivos o son ecos de una realidad que, aunque distante, aún resuena en nuestras almas? El misterio continúa y la búsqueda de comprensión solo se intensifica a medida que cuestionamos no solo lo que fue, sino lo que esto significa para nosotros hoy. En este punto de nuestra exploración, comenzamos a percibir que las historias que contamos y las verdades que buscamos están intrínsecamente ligadas, y que quizás, en el fondo, seamos todos parte de una narrativa mucho mayor que aún está siendo escrita. En el corazón de Mesopotamia, una región marcada por milenios de historia, encontramos vestigios que nos hacen cuestionar los orígenes de nuestros mitos y leyendas. La historia de Sodoma y Gomorra, a menudo vista como una parábola moral, puede contener fragmentos de un pasado más complejo de lo que se imagina. Viajemos por estas tierras antiguas, donde los ecos de una guerra titánica resuenan a través de los siglos. Imaginemos las ciudades, antes vibrantes, ahora silenciadas por el tiempo y la destrucción. Los relatos sobre Sodoma y Gomorra aparecen en diversas tradiciones, pero son las narrativas bíblicas las que más nos intrigan. En Génesis, leemos sobre la corrupción y la depravación que dominaron estas ciudades, culminando en su trágico fin. Pero la pregunta persiste, ¿qué ocurrió realmente allí? La Biblia nos ofrece una visión clara, pero a menudo difícil de entender. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos.
¿Qué significó realmente este juicio divino? Y, lo que es más importante, ¿quién o qué estaba detrás de esta destrucción? E hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego del Señor desde los cielos. ¿Qué significó realmente este juicio divino? Y, más importante aún, ¿quién o qué estaba detrás de esa destrucción? Para investigar, volvamos al contexto histórico. Mesopotamia, cuna de civilizaciones, albergaba ciudades-estado, con estructuras sociales y religiosas complejas. Los sumerios, babilonios y asirios dejaron registros que hablan de guerras, conflictos e interacciones con seres que pueden ser descritos como gigantes. ¿Qué piensan los historiadores? Muchos de ellos consideran que la narrativa de Sodoma y Gomorra puede reflejar eventos reales que ocurrieron en una época en que las ciudades eran frecuentemente blanco de ataques y destrucción. Pero, al mismo tiempo, son también relatos que involucran elementos sobrenaturales, ofreciendo una perspectiva fascinante sobre cómo estas civilizaciones comprendían el mundo a su alrededor. Sin embargo, ¿qué se esconde entre líneas de estos textos? Algunos arqueólogos creen que la descripción de gigantes, de seres sobrenaturales que habitaban la Tierra, podría ser una interpretación de experiencias traumáticas de guerras, donde los enemigos aparecían como titanes, distorsionando la realidad de la batalla. ¿Qué sabemos sobre los Nefilim, por ejemplo, que son mencionados en Génesis como los caídos? Estos seres, que eran hijos de los hijos de Dios y de las hijas de los hombres, representan un enigma en sí. La etimología de la palabra Nefilim sugiere una caída, un deslizamiento del orden natural. Así, podemos preguntar, ¿serían simplemente una creación de la imaginación colectiva o había un origen real para tales relatos? Explorando más a fondo, encontramos referencias a gigantes en otros textos antiguos, como el libro de Enoc, que describe el descenso de 200 vigilantes en el monte Hermón. Estos seres celestiales, que se hicieron conocidos como los Watchers, fueron enviados a la Tierra, pero acabaron involucrándose en relaciones con las mujeres humanas, resultando en la generación de gigantes. ¿Qué lleva a seres divinos a comportarse de manera tan humana? Esta narrativa ofrece una perspectiva intrigante sobre la lucha entre el bien y el mal, donde seres de otro reino se convierten en agentes de corrupción en la Tierra. Y si esos gigantes no fueran meramente figuraciones de la imaginación, podríamos considerar que sus historias están entrelazadas con las memorias de pueblos antiguos que enfrentaron guerras devastadoras y que, en medio de la destrucción, encontraron la manera de explicar lo incomprensible. La destrucción de Sodoma y Gomorra pudo haber sido en parte una respuesta a esos conflictos, un reflejo de un mundo en el que la moralidad y la ética estaban en disputa con la fuerza bruta y el poder. Un análisis de las excavaciones en la región revela que la geología del área es compleja. El suelo está compuesto por una mezcla de materiales que podría ser interpretada como el resultado de una catástrofe natural. Evidencias de incendios y destrucción a gran escala han sido encontradas, sugiriendo que un evento cataclísmico ocurrió. ¿Podría esto estar ligado al relato bíblico de fuego y azufre? Históricamente, hay registros de actividades volcánicas en la región. Lo que podría ser visto como un juicio divino, en términos geológicos, puede ser explicado como un desastre natural. Pero la pregunta persiste: ¿estaba la naturaleza actuando contra la corrupción moral de las ciudades? Podría ser visto como un juicio divino, pero, en términos geológicos, puede explicarse como un desastre natural. Aún así, la pregunta persiste: ¿estaba la naturaleza actuando contra la corrupción moral de las ciudades? Al reflexionar sobre la narrativa de Sodoma y Gomorra, nos enfrentamos a la dualidad entre la explicación sobrenatural y la natural. Existe un profundo llamado a nuestra curiosidad, una necesidad innata de entender no solo los eventos históricos, sino también lo que significan para nosotros hoy. La moral y la ética no son meras convenciones sociales, son lo que nos une como humanidad. En este sentido, la caída de Sodoma y Gomorra no es solo una historia de castigo, sino una advertencia sobre los peligros de la decadencia moral. Mientras viajamos por esta narrativa, imaginemos a los habitantes de esas ciudades. ¿Qué pensaban y sentían mientras sus vidas eran consumidas por el fuego? ¿Cómo era la vida cotidiana en Sodoma y Gomorra? Las ruinas, ahora cubiertas por la arena del tiempo, revelan fragmentos de un pasado donde la vida pulsaba intensamente.
Casi podemos escuchar las voces y sentir el calor del día, donde la corrupción y la riqueza coexistían en un delicado equilibrio. Inspirados por estas reflexiones, podemos considerar que la historia de Sodoma y Gomorra no es solo sobre la destrucción, sino sobre las lecciones que podemos aprender de ella. La necesidad de vigilancia moral y la responsabilidad de cada generación de preservar los valores que nos unen son más pertinentes que nunca. La destrucción de estas ciudades sirve como un recordatorio atemporal de las consecuencias que pueden surgir cuando los individuos y las sociedades se apartan de lo que es justo y correcto. Por lo tanto, al contemplar el legado de Sodoma y Gomorra, no solo debemos preguntarnos sobre la veracidad de los relatos o la naturaleza de los eventos que allí ocurrieron. También debemos preguntar, ¿qué nos enseña esta historia sobre nosotros mismos? ¿Cómo podemos aplicar las lecciones de la antigüedad en nuestras vidas modernas? La historia es un eco del pasado que resuena a través de los siglos, y es nuestra responsabilidad escuchar y reflexionar sobre esos ecos mientras navegamos por la complejidad de la vida. Así, mientras cerramos este viaje a través de las ruinas de Sodoma y Gomorra, dejemos que la memoria de estos eventos antiguos nos inspire a buscar un futuro donde la moralidad, la justicia y la compasión prevalezcan. Lo que se perdió puede no ser completamente recuperado, pero las lecciones pueden aprenderse, y, quizás, un día, la historia no se repita. Las ciudades pudieron haber sido destruidas, pero sus historias continúan viviendo en nosotros. Atributos reales de personas que por su estatura o fuerza eran vistas como divinas o sobrenaturales. Viajemos entonces a las excavaciones realizadas en lugares cercanos a esas ciudades legendarias, donde vestigios de civilizaciones antiguas nos hablan sobre sus creencias, sus vidas y, quizás, sus miedos. En la región de Sodoma y Gomorra, las investigaciones arqueológicas descubrieron capas de ceniza y destrucción que muchos asocian con un cataclismo. Las ciudades, conforme a lo descrito en la Biblia, eran conocidas por su riqueza y depravación. Pero los análisis de suelo y los estudios de material datado revelan algo aún más intrigante, señales de una catástrofe súbita, como si una gran fuerza hubiera sido liberada. Los estudiosos cuestionan si este evento podría estar relacionado con erupciones volcánicas o con el impacto de un meteorito, sucesos que de hecho podrían haber dejado ciudades enteras en ruinas. No obstante, las narrativas religiosas aportan una capa adicional de interpretación que muchos aún buscan desentrañar. Meteorito, eventos que, de hecho, podrían haber dejado ciudades enteras en ruinas. Sin embargo, las narrativas religiosas aportan una capa adicional de interpretación que muchos aún buscan desentrañar. Según los textos bíblicos, los habitantes de Sodoma y Gomorra eran conocidos por su maldad. Génesis describe que su maldad subió hasta los cielos, lo que llevó a un juicio divino. Esta idea de un juicio severo e inmediato refleja una visión antigua sobre las consecuencias de las acciones humanas, donde las deidades no eran solo entidades abstractas, sino fuerzas activas que influían en la vida en la tierra. Pero, ¿quiénes eran los gigantes mencionados? ¿Y cuál era su relación con las civilizaciones que habitaban aquellas regiones? Al explorar las tradiciones orales y las escrituras, encontramos referencias a seres conocidos como Nefilim. En Génesis 6:4 leemos sobre hijos de Dios que se unieron a las hijas de los hombres, resultando en una generación de gigantes. Estos Nefilim son descritos como los valientes, los hombres de renombre. La etimología del término sugiere una caída, un desvío del camino que los humanos deberían seguir. Imaginemos las repercusiones de tales seres sobre las sociedades de la época. Si realmente existieron, ¿cómo afectó su presencia a las normas sociales y las interacciones entre los pueblos? Historiadores y arqueólogos discuten la posibilidad de que los Nefilim pudieran haber representado líderes o guerreros de estatura excepcional que, a través de sus habilidades, fueron reverenciados y eventualmente mitificados. Esta interpretación está respaldada por diversas culturas que presentan figuras de gigantes en sus historias. Sin embargo, la pregunta que persiste es, ¿tienen estos relatos una base histórica o son solo productos de la imaginación colectiva de pueblos que buscaban entender su mundo? La narrativa sobre la destrucción de Sodoma y Gomorra también está impregnada de elementos de moralidad y advertencia.
Las ciudades son frecuentemente vistas como un símbolo de la depravación humana, un llamado a la acción ética y espiritual. Pero al mirar las ruinas dejadas atrás, una nueva pregunta emerge. ¿Enfrentaron estas civilizaciones su destino debido a sus propios errores o había fuerzas mayores en juego, como los Nefilim, moldeando sus historias? Imaginemos la escena en Mesopotamia, donde diversas civilizaciones coexistían y los ecos de sus interacciones resonaban. En medio de este complejo panorama social, los relatos sobre guerras y conflictos se entrelazan con las historias de seres que descendieron de los cielos. El libro de Enoc, un texto apócrifo, menciona a 200 vigilantes que descendieron al monte Hermón y hicieron un pacto. Este descenso y el aprendizaje de conocimientos secretos podrían ser vistos como una metáfora para el intercambio de ideas entre civilizaciones, pero también como una alegoría de los desafíos que surgen con el poder. A medida que exploramos esta conexión entre la historia y la mitología, es evidente que los relatos sobre gigantes y seres sobrenaturales pueden ser interpretados de varias maneras. Para muchos son meras leyendas, pero para otros son fragmentos de una realidad perdida, un recuerdo de un tiempo en que la humanidad se veía frente a frente con seres que desafiaban la comprensión. Como los Nefilim, estos seres podrían representar tanto el potencial humano como los peligros que vienen con el conocimiento y el poder. La humanidad se veía frente a frente con seres que desafiaban la comprensión. Como los Nefilim, estos seres podrían representar tanto el potencial humano como los peligros que conlleva el conocimiento y el poder. Continuando con nuestras investigaciones, volvamos a las excavaciones en Sodoma y Gomorra. Los científicos han descubierto indicios de destrucción que coinciden con la época mencionada en la Biblia. Esta evidencia no se limita a un solo lugar, sino que se extiende por una vasta región. De acuerdo con los relatos, las ciudades estaban ubicadas en un valle fértil, albergando un comercio próspero. Pero, ¿qué fue lo que realmente provocó su caída? ¿Qué se puede encontrar entre líneas en las historias que han sido contadas y recontadas? Nos encontramos ante una intersección entre historia, arqueología y teología. Las capas de ceniza que cubren los cimientos de las antiguas ciudades hablan de un pasado que, aunque fragmentado, aún resuena en la conciencia colectiva. Podríamos considerar que, al igual que los Nefilim, la destrucción de Sodoma y Gomorra es un reflejo de las tensiones entre los seres humanos y las fuerzas que los rodean. Mientras miramos hacia las sombras del pasado, es esencial reflexionar sobre lo que estas narrativas significan para nosotros hoy. La forma en que lidiamos con la moralidad, el conocimiento y el poder es una cuestión que trasciende el tiempo. ¿Qué aprendemos de las historias de gigantes y ciudades perdidas? ¿Y cómo estos relatos moldean nuestra comprensión del mundo? La jornada en busca de estas respuestas nos invita a explorar no solo la historia, sino también nuestra propia humanidad. Así, al adentrarnos en las capas de nuestra herencia cultural, encontramos la complejidad de la naturaleza humana, la fragilidad del conocimiento y la inevitabilidad del olvido. La destrucción de Sodoma y Gomorra, entonces, se convierte en un espejo para las sociedades contemporáneas, un recordatorio de que las lecciones del pasado nunca deben ser olvidadas, que podamos siempre buscar la verdad, incluso entre las sombras de las leyendas. En el corazón de Mesopotamia, una región marcada por milenios de historia, encontramos vestigios que nos hacen cuestionar los orígenes de nuestros mitos y leyendas. La historia de Sodoma y Gomorra, frecuentemente vista como una parábola moral, puede contener fragmentos de un pasado más complejo de lo que se imagina. Viajemos por estas tierras antiguas, donde los ecos de una guerra titánica resuenan a través de los siglos. Imaginemos las ciudades, antes vibrantes, ahora silenciadas por el tiempo y la destrucción. Los relatos sobre Sodoma y Gomorra aparecen en diversas tradiciones, pero son las narrativas bíblicas las que más nos intrigan. En Génesis, leemos sobre la corrupción y la depravación que dominaron estas ciudades, culminando en su trágico final. Pero la pregunta persiste, ¿qué ocurrió realmente allí? La Biblia nos ofrece una visión clara, pero a menudo difícil de entender. Entonces el Señor hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte del Señor desde los cielos. ¿Qué significó realmente este juicio divino? Y más importante aún, ¿quién o qué estaba detrás de esta destrucción? Para investigar, volvamos al contexto histórico.
Mesopotamia, cuna de civilizaciones, albergaba ciudades-estado con estructuras sociales y religiosas complejas. Los sumerios, babilonios y asirios dejaron registros que hablan de guerras, conflictos e interacciones con seres que pueden ser descritos como gigantes. ¿Qué piensan los historiadores? Muchos de ellos consideran que la narrativa de Sodoma y Gomorra podría reflejar eventos reales ocurridos en una época en que las ciudades eran frecuentemente blanco de ataques y destrucción. Pero, al mismo tiempo, también son relatos que involucran elementos sobrenaturales, ofreciendo una perspectiva fascinante sobre cómo estas civilizaciones comprendían el mundo a su alrededor. Guerras y destrucción. Pero, al mismo tiempo, también son relatos que involucran elementos sobrenaturales, ofreciendo una perspectiva fascinante sobre cómo estas civilizaciones comprendían el mundo a su alrededor. Sin embargo, ¿qué se esconde entre líneas de estos textos? Algunos arqueólogos creen que la descripción de gigantes, de seres sobrenaturales que habitaban la Tierra, podría ser una interpretación de experiencias traumáticas de guerras e invasiones. Las ciudades, frecuentemente atacadas, eran a menudo consumidas por las llamas, y el terror podría haber generado narrativas que involucraban figuras inmensas y poderosas. El propio concepto de Nefilim, mencionado en Génesis, da pie a una serie de interpretaciones sobre la naturaleza de estos seres. El término se traduce como «los caídos», y su origen plantea interrogantes sobre la conexión entre lo divino y lo humano. Imaginemos un escenario en el que estos gigantes no eran solo mitos, sino representaciones de líderes de guerra o grupos que dominaron la región. A lo largo de la historia, figuras respetadas y temidas frecuentemente eran elevadas a un estatus casi divino por sus conquistas. La narrativa de Semillasa y los vigilantes, contada en el libro de Enoc, sugiere que seres de otro mundo descendieron e interactuaron con la humanidad. Pero, ¿se refiere esta narrativa a eventos históricos reales, distorsionados a lo largo del tiempo? ¿O sería una explicación para fenómenos naturales que la humanidad antigua no podía entender? Explorando más a fondo, encontramos referencias a ciudades destruidas por fuerzas sobrenaturales en textos de otras culturas. Los babilonios, por ejemplo, tienen relatos de dioses que castigan a la humanidad por sus transgresiones. Estos textos eran usados para justificar desastres naturales, como inundaciones y terremotos, que eran vistos como manifestaciones de la ira divina. La destrucción de Sodoma y Gomorra podría, así, ser interpretada como una forma de respuesta a una corrupción moral que era percibida como una amenaza al orden del cosmos. Lo que nos lleva a investigar más sobre los vestigios arqueológicos encontrados en las regiones que se cree fueron las antiguas Sodoma y Gomorra. Ciudades como Tel el Hamán en Jordania, que se cree es una de las posibles ubicaciones de Sodoma, revelan capas de destrucción que datan de aproximadamente 3600 a.C. Las excavaciones muestran señales de incendios intensos y una repentina interrupción en la ocupación, sugiriendo que pudo haber ocurrido un evento catastrófico. Esta evidencia material resuena con los relatos bíblicos de destrucción y plantea la pregunta: ¿podría haber una conexión entre la narrativa bíblica y los eventos que moldearon la historia de la región? Además, la geología local ofrece pistas adicionales. A lo largo del Valle del Jordán, existen evidencias de actividad sísmica significativa, y algunas teorías sugieren que la destrucción podría haber sido causada por un terremoto o una explosión de gas natural. Esto no excluye la idea de que en tiempos antiguos la falta de comprensión sobre estos fenómenos naturales podría haber llevado a interpretaciones sobrenaturales. Viajemos ahora a los tiempos modernos y observemos cómo la ciencia intenta descifrar estos antiguos misterios. La geología y la arqueología, cuando se combinan, proporcionan una nueva comprensión de lo que pudo haber sucedido en la época de las ciudades perdidas. B3. Mientras la ciencia intenta descifrar estos antiguos misterios, la acompañamos. La geología y la arqueología, cuando se combinan, proporcionan una nueva comprensión de lo que pudo haber ocurrido en la época de las ciudades perdidas. Los relatos de destrucción no son exclusivos de Sodoma y Gomorra. Otras ciudades antiguas también enfrentaron destinos similares. La historia está repleta de relatos de civilizaciones que sucumbieron ante catástrofes naturales o conflictos, lo que nos lleva a considerar que la historia a menudo se repite y que las lecciones del pasado deben analizarse bajo nuevas perspectivas.
La narrativa de Sodoma y Gomorra sirve como un recordatorio de la fragilidad de la civilización y de la constante lucha entre la moralidad y la decadencia. Al explorar las ruinas y vestigios de estas antiguas ciudades, nos confrontamos con la realidad de que, detrás de cada leyenda, hay una chispa de verdad. Cada piedra, cada fragmento de cerámica cuenta una historia que, aunque pueda estar envuelta en misterio, aún resuena con la experiencia humana. Los habitantes de Sodoma y Gomorra quizás no fueron solo figuras míticas, sino personas reales que vivieron, amaron y temieron tal como nosotros. Lo que hacemos con estas historias, con estos registros del pasado, es parte de nuestro propio viaje como seres humanos en busca de significado y comprensión. En este momento, volvamos a reflexionar sobre lo que la historia nos enseña. Los Nefilim, los gigantes mencionados en las narrativas, bien podrían ser una metáfora de los desafíos que enfrentamos y las fuerzas que intentan dominarnos. En cada generación, enfrentamos nuestras propias Sodomas y Gomorras, donde la corrupción y la depravación amenazan el orden y la armonía. La lección que podemos extraer de estas narrativas es la importancia de permanecer vigilantes y de buscar la verdad, incluso cuando se presenta de forma distorsionada o envuelta en misterio. Mientras cerramos este capítulo de nuestro viaje, que continuemos explorando, cuestionando y aprendiendo del pasado. Las historias que contamos, las tradiciones que mantenemos, son fundamentales para nuestra identidad y para nuestra comprensión del mundo. Que podamos siempre mirar más allá de las apariencias, investigando las verdades ocultas que moldean nuestro presente y nuestro futuro. Viajemos ahora al corazón de las investigaciones arqueológicas que desvelan las ruinas de Sodoma y Gomorra. En los últimos años, excavaciones en la región del Mar Muerto han revelado capas de cenizas y destrucción que los investigadores creen estar ligadas a un evento cataclísmico. Estas ciudades, conforme se describen en la Biblia, eran conocidas por su opulencia, pero también por la depravación de sus habitantes, lo que llevó a un juicio divino que, según las Escrituras, resultó en su destrucción. Diversos estudios de suelo y análisis de materiales datados revelaron indicios de una catástrofe súbita y devastadora. La hipótesis más considerada sugiere que una erupción volcánica o incluso el impacto de un meteorito podría haber causado tal destrucción. Casos de explosiones atmosféricas en regiones cercanas, como el evento de Tunguska en Siberia, sirven como ejemplos de cómo fuerzas naturales pueden obliterar ciudades enteras en cuestión de minutos. No obstante, las narrativas religiosas ofrecen una capa adicional de interpretación que muchos continúan investigando, buscando entender el papel que los Nefilim podrían haber desempeñado en la historia de estas ciudades. Las narrativas religiosas ofrecen una capa adicional de interpretación que muchos continúan investigando, buscando entender el papel que los Nefilim pudieron haber desempeñado en la historia de estas ciudades. En los textos bíblicos, los habitantes de Sodoma y Gomorra son descritos como aquellos que hicieron lo que era malo, y se dice que su maldad subió hasta los cielos. La idea de un juicio divino refleja una perspectiva antigua sobre las consecuencias de las acciones humanas. Las divinidades, en este contexto, no eran solo entidades distantes, eran fuerzas activas que influían en el día a día de las personas. Esto nos lleva a cuestionar, ¿quiénes eran los gigantes mencionados en las Escrituras? ¿Cuál sería su relación con las civilizaciones que habitaban aquellas regiones? Centrándonos en Génesis 6:4, encontramos la referencia a los Nefilim. El texto menciona que había gigantes en la tierra en aquellos días y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y ellas les dieron hijos. Los Nefilim son descritos como los valientes, hombres de renombre, y la etimología de la palabra sugiere un significado intrigante, los caídos o aquellos que cayeron. Esta idea de una caída no se limita solo al contexto físico, sino que posee connotaciones morales y espirituales profundas. Imaginemos las repercusiones de seres posiblemente tan poderosos sobre las sociedades de la época. Si los Nefilim realmente existieron, ¿cómo influenciarían las dinámicas sociales, políticas y religiosas? Estas cuestiones nos llevan a considerar el libro de Enoc, una obra apócrifa que expande la narrativa sobre los Nefilim. De acuerdo con este texto, un grupo de 200 vigilantes descendió al monte Hermón e hizo un pacto bajo un juramento y una maldición. El liderazgo de este grupo fue atribuido a Semiasa, y la narrativa menciona otros nombres importantes, como Azazel, quien enseñó a los humanos sobre metalurgia, y Baraquel, quien introdujo la astrología.
Esta transmisión de conocimiento prohibido tuvo consecuencias devastadoras, llevando a la corrupción y a la violencia en la tierra, culminando en el clamor de la tierra por justicia. El monte Hermón, con sus 2.814 metros de altura, se convierte en un hito significativo en este contexto. Su ubicación en la frontera entre Líbano y Siria y el significado de su nombre en hebreo, prohibido, sagrado, añaden un peso simbólico a la narrativa. En la cima del monte, ruinas de templos antiguos atestiguan la presencia de civilizaciones que, quizás, adoraban no solo a los dioses, sino también a los seres mencionados en los textos. La proximidad con Baalbek, a solo 40 kilómetros, sugiere una conexión entre estos lugares, planteando la pregunta: ¿sería el conocimiento de los Nefilim parte integral de la construcción de estructuras monumentales como las que encontramos en Baalbek? Las evidencias arqueológicas en Baalbek son impresionantes. La piedra de la mujer embarazada, con un peso estimado de 1.200 toneladas, reposa en la cantera, esperando su transporte, mientras otros bloques aún más grandes, de 1.650 toneladas, están abandonados en el lugar. Estos monumentos, cortados y pulidos con precisión, desafían la lógica moderna sobre la capacidad de los antiguos para mover tal peso. A modo de comparación, la grúa moderna más grande, la Liebherr LTM 11200, levanta solo 1.200 toneladas en condiciones ideales. ¿Cómo entonces estas piedras fueron manipuladas y transportadas? Estas preguntas nos llevan a reflexionar sobre la verdadera naturaleza del conocimiento de los antiguos. El libro de Enoc menciona que el conocimiento transmitido por los vigilantes no era solo práctico, también incluía hechicería y encantamientos, prácticas que podrían ser vistas como una forma primitiva de ciencia y tecnología. Esta idea provoca una interrogante sobre cómo estos seres pudieron haber moldeado las creencias y la cultura de sociedades enteras. El conocimiento, una vez adquirido, puede ser tanto una bendición como una maldición. Volviendo a la historia de Sodoma y Gomorra, es intrigante imaginar que la maldad de esos pueblos podría estar ligada a una influencia externa, quizás incluso a los propios Nefilim. La corrupción moral y los actos de impiedad descritas en las Escrituras pueden verse como una consecuencia directa de este contacto. Los relatos bíblicos ofrecen la perspectiva de que este linaje de gigantes y la sabiduría que trajeron contribuyeron a llevar a las ciudades a un colapso moral, culminando en su trágico destino. A medida que reflexionamos sobre estas narrativas, somos llevados a cuestionar la fragilidad de la civilización y cómo el conocimiento puede perderse o corromperse. Los Nefilim, si se les ve como una metáfora de la pérdida de control sobre el conocimiento, nos enseñan que la sabiduría debe ir acompañada de responsabilidad. Lo que nos queda es un misterio profundo por explorar, donde las fronteras entre historia, mito y moralidad se entrelazan, desafiando nuestra comprensión de lo que es verdad y lo que es ficción. Así, el viaje hasta este punto nos muestra no solo la búsqueda por entender la historia antigua, sino también por aprender de ella. Lo que los Nefilim representan, ya sea como figuras reales o como símbolos de una era perdida de conocimiento, nos invita a observar el mundo a nuestra nueva perspectiva. Las ruinas de Sodoma y Gomorra, así como los monumentos de Baalbek y los misterios del monte Hermón, nos recuerdan que, a pesar de las calamidades que puedan ocurrir, el conocimiento permanece. Es un legado que debe ser preservado, una responsabilidad que recae sobre nosotros, como guardianes de la memoria colectiva de la humanidad. Los ecos de una guerra titánica entre seres humanos y entidades de proporciones colosales reverberan a través de los siglos, llevándonos a cuestionar lo que realmente ocurrió en Sodoma y Gomorra. La historia, frecuentemente reducida a una lección moral sobre la corrupción y la depravación, lleva consigo fragmentos de un pasado que desafía la lógica contemporánea. Las ruinas de estas ciudades, ahora silenciadas por el tiempo, aún guardan secretos que claman por revelación. La Biblia narra que, en un acto de juicio divino, el Señor hizo llover azufre y fuego sobre Sodoma y Gomorra, resultando en la destrucción completa de las ciudades. Esta descripción, aunque dramática, es solo la superficie de una narrativa más compleja. ¿Qué llevó a tal destrucción? ¿Quiénes eran los habitantes de estas ciudades? ¿Y qué podemos aprender sobre la naturaleza de los conflictos que allí ocurrieron? Para profundizar nuestra comprensión, es necesario regresar al contexto histórico de Mesopotamia, una región que fue la cuna de varias civilizaciones antiguas. Entre sus ciudades-estado, a menudo en guerra, los registros de interacciones con seres descritos como gigantes son comunes.
Los sumerios y babilonios, con sus ricas tradiciones orales, hablaban sobre figuras que, en estatura y poder, desafiaban a la humanidad. Estas narrativas pudieron haberse entrelazado con eventos reales, donde figuras destacadas, guerreros y líderes eran a menudo exaltados a un estatus casi mítico. Y el poder desafiaban a la humanidad. Estas narrativas pudieron haberse entrelazado con eventos reales, donde figuras destacadas, guerreros y líderes eran a menudo exaltados a un estatus casi mítico. Pero, a medida que investigamos estos relatos, surge una perspectiva intrigante. Algunos estudiosos sugieren que la descripción de gigantes no debe verse solo como una metáfora. En un momento de la historia en que la lucha por la supervivencia era una constante, es plausible que las ciudades de Sodoma y Gomorra hayan enfrentado invasores que parecían sobrehumanos en sus habilidades y brutalidad. Lo que hoy consideramos un épico de guerra puede tener sus raíces en enfrentamientos reales, donde los enemigos eran vistos como seres casi sobrenaturales. Sin embargo, al observar la evidencia arqueológica, la narrativa se vuelve aún más compleja. Las excavaciones en áreas cercanas a las antiguas ciudades revelaron indicios de destrucción súbita, como si una catástrofe hubiera ocurrido en un instante. Estos hallazgos apoyan la idea de que la destrucción de Sodoma y Gomorra podría tener una base histórica. La ciudad de Ugarit, por ejemplo, fue descubierta con marcas que sugieren un incendio devastador y un colapso estructural que podría haber sido causado por un evento catastrófico, posiblemente un terremoto. Además, la geología de la región presenta características interesantes. El área alrededor del Mar Muerto es conocida por su actividad sísmica, y la posibilidad de que un evento natural haya contribuido a la historia de Sodoma y Gomorra no puede ser descartada. La confluencia de elementos naturales con la narrativa bíblica plantea preguntas sobre cómo las civilizaciones antiguas lidiaban con los desastres. Lo que parecía ser un acto divino podría haber sido, en realidad, una respuesta a fuerzas de la naturaleza. Volviendo a la narrativa bíblica, la presencia de seres como los Nefilim, mencionados en Génesis, ofrece una capa adicional de complejidad. Los Nefilim, descritos como gigantes y valientes, fueron vistos como una mezcla entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Esta descripción enigmática sugiere un linaje que, según algunas interpretaciones, podría intervenir en las guerras entre las ciudades. La idea de que los Nefilim eran parte integral de la lucha entre el bien y el mal, o entre la humanidad y fuerzas sobrenaturales, se convierte en una posible explicación para el trágico destino de Sodoma y Gomorra. En este contexto, el libro de Enoc, un texto apócrifo que explora más a fondo la naturaleza de los vigilantes y sus interacciones con los humanos, ofrece más detalles sobre estas entidades. Describe cómo 200 vigilantes descendieron al monte Hermón y se unieron a mujeres humanas, generando una raza de gigantes. Este relato, aunque considerado no canónico por muchos, resuena con la narrativa de Génesis, añadiendo una dimensión de interseccionalidad entre lo divino y lo humano. Esta intersección entre historias de gigantes, guerras y destrucción no es única de Sodoma y Gomorra. Otras culturas alrededor del mundo también han registrado historias similares. En varias tradiciones hay relatos de batallas entre seres humanos y criaturas gigantescas, sugiriendo que esta narrativa puede ser un reflejo de experiencias humanas universales con el miedo y la lucha por la supervivencia. Mientras viajamos más profundamente en este análisis, nos confrontamos con una pregunta intrigante. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a aceptar las interpretaciones de textos antiguos? La visión tradicional ve a los Nefilim y la destrucción de Sodoma y Gomorra como advertencias morales. Sin embargo, otra perspectiva sugiere que estos relatos pueden guardar la memoria de eventos reales que fueron distorsionados a lo largo del tiempo y transformados en mitos. La línea entre la historia y la fábula puede ser más tenue de lo que imaginamos. A historia de Sodoma y Gomorra, por lo tanto, no es apenas a crónica de cidades perdidas, mas também um convite para refletirmos sobre como as narrativas moldam nossa compreensão do passado. À medida que nos enfrentamos às lições da história, somos chamados a considerar nossa própria relação com o conhecimento e a verdade.
A fragilidade da memória humana e a possibilidade de corrupção da narrativa ao longo do tempo nos lembram que, mesmo como buscadores da verdade, devemos permanecer humildes diante do desconhecido. Por fim, quando olhamos para as ruínas que restam, não apenas de Sodoma e Gomorra, mas de tantas outras civilizações perdidas, somos lembrados de que a história é uma teia complexa de interações humanas, eventos naturais e a eterna luta entre a luz e as trevas. O que podemos aprender com esses relatos? E como podemos aplicar essas lições em nossas próprias vidas? Ao contemplar essas questões, talvez encontremos não apenas respostas, mas também um sentido mais profundo de conexão com a nossa própria humanidade. Focando em Gênesis 6:4, encontramos a referência aos Nefilim. O texto menciona que havia gigantes na terra naqueles dias, e também depois, quando os filhos de Deus se uniram às filhas dos homens e elas geraram filhos. Os Nefilins são descritos como os valentes, homens de renome, e a etimologia da palavra sugere que eles eram, de fato, os caídos. Esse versículo é crucial, pois traz à tona a ideia de que, além de sua existência inicial, os Nefilim poderiam ter sobrevivido ou retornado após o dilúvio. Isso abre uma série de questionamentos sobre a natureza dessas entidades e seu impacto nas civilizações antigas. Imaginemos então que esses Nefilim não eram apenas figuras míticas, mas representações de uma linhagem que, de alguma forma, influenciou as sociedades que se seguiram. As implicações dessa interpretação são vastas e revelam como essas narrativas moldaram a compreensão da moralidade e das consequências dos atos humanos. O que legitimamente se pode perguntar é: qual era a verdadeira natureza dos Nefilim? Eram eles seres sobrenaturais ou poderiam ser uma representação de uma civilização avançada que usou seu conhecimento para dominar e corromper? Seguindo as pistas que a história nos oferece, voltamos ao livro de Enoque, um texto apócrifo que menciona os Nefilim com muito mais detalhe. Esse livro, que remonta ao século III a.C., narra que 200 vigilantes, liderados por Semiasa, desceram ao Monte Hermon. Eles fizeram um pacto sobre maldição e decidiram ensinar aos humanos diversos conhecimentos. Entre eles estava Azazel, que introduziu a metalurgia e a guerra, e Baraquel, que ensinou astrologia. Esses conhecimentos, no entanto, não foram passados sem consequências. O relato do livro de Enoque revela que a terra se corrompeu por causa das ações desses vigilantes e de seus descendentes, os Nefilim. O texto descreve uma era de violência e impiedade, onde os gigantes consumiam os recursos da terra, oprimindo os humanos e levando o planeta ao clamor por justiça. A narrativa sugere que esses ensinamentos, ao invés de trazerem progresso, geraram um ciclo de destruição e decadência. Recursos de la tierra, oprimindo a los humanos y llevando al planeta a clamar por justicia. La narrativa sugiere que estas enseñanzas, en lugar de traer progreso, generaron un ciclo de destrucción y decadencia. Ahora, fijemos nuestra mirada en el monte Hermón, el lugar mencionado en las Escrituras. Situado en la frontera entre Líbano y Siria, este monte se eleva a 2.814 metros de altitud. Su nombre, derivado del hebreo haram, que significa sagrado o separado, indica su importancia histórica y espiritual. Las ruinas megalíticas encontradas en su cumbre son el testimonio de una civilización que, de alguna forma, estaba conectada a las leyendas de los Nefilim. La proximidad del monte Hermón con Baalbek, a unos 40 kilómetros, también es intrigante. En Baalbek encontramos la piedra de la mujer embarazada, con sus impresionantes 1.200 toneladas, que fue cortada, pulida y preparada para su transporte, pero que ha permanecido en la cantera durante milenios. Esta piedra es un ejemplo de habilidad y conocimiento que plantea interrogantes sobre la tecnología de los antiguos. ¿Cómo una civilización que pudo haber sido contemporánea de los Nefilim fue capaz de crear estructuras tan monumentales? ¿Y por qué estas piedras están abandonadas, esperando un esfuerzo que nunca llegó? Mientras reflexionamos sobre estas preguntas, consideremos las tablillas sumerias, que nos ofrecen una visión adicional sobre el pasado. Los registros sumerios hablan de reyes que gobernaron por periodos increíblemente largos, algunos de ellos supuestamente durando hasta 241.200 años antes del diluvio.
Esta duración extraordinaria es una evidencia de una tradición que también menciona seres sobrenaturales y la conexión con divinidades, trazando un paralelo interesante con las historias de los Nefilim. Entre los textos sumerios encontramos obras como Atrahasis y Enuma Elish, que discuten la interacción entre dioses y humanos y las consecuencias de sus acciones. El diluvio, según se narra en estos textos, no fue simplemente un desastre natural, sino un juicio intencional, una respuesta a la corrupción que se había extendido. Esta idea de un juicio divino resuena fuertemente con lo que encontramos en Génesis. Podemos percibir que, a lo largo de la historia, las civilizaciones siempre han intentado explicar el origen de sus fundamentos. Los Nefilim, en este contexto, representan una memoria colectiva distorsionada de una era en la que seres de gran estatura y poder estaban entre los humanos. Pudo habérseles visto como dioses o gigantes, pero quizás fueron solo representantes de una civilización antigua, cuyos conocimientos y habilidades se perdieron con el tiempo. Si profundizamos más en esta narrativa, vemos que la historia de los Nefilim es más que una simple búsqueda de seres sobrenaturales. Refleja nuestras propias ansiedades sobre el poder, la corrupción y las consecuencias de nuestras acciones. Cuando observamos los relatos de violencia y depravación en las ciudades de Sodoma y Gomorra, es difícil no trazar paralelos con las historias que hemos oído a lo largo de la historia humana. La relación entre el bien y el mal, entre conocimiento y poder, es un tema recurrente que resuena hasta el día de hoy. Al explorar estos conceptos, nos encontramos con la idea de que el conocimiento, a su vez, es tanto una bendición como una maldición. Lo que los Nefilim y los vigilantes nos enseñan es que la búsqueda de poder y control puede llevarnos a consecuencias devastadoras. Y así, el ciclo se repite de diferentes formas a lo largo de la historia. Lo que los Nefilim y los vigilantes nos enseñan es que la búsqueda de poder y control puede llevarnos a consecuencias devastadoras. Y así, el ciclo se repite de diferentes formas a lo largo de la historia. Concluyendo este viaje a través de la narrativa de los Nefilim y sus implicaciones, nos vemos impulsados a reflexionar sobre lo que realmente sabemos de nuestro pasado. Las evidencias arqueológicas, las escrituras y las tradiciones orales nos invitan a cuestionar y a explorar, pero sobre todo, a reconocer la fragilidad de nuestras propias civilizaciones y la responsabilidad que tenemos de preservar el conocimiento y la moralidad. La historia nos enseña que, al igual que los Nefilim, estamos todos conectados de alguna manera, y nuestras acciones tienen repercusiones que resonarán a través del tiempo. La Biblia narra que, en un acto de juicio divino, el Señor hizo llover azufre y fuego sobre Sodoma y Gomorra, resultando en la destrucción completa de estas ciudades. Pero, ¿qué sucedió realmente? Para entender la profundidad de esta historia, necesitamos sumergirnos en el contexto histórico y cultural de Mesopotamia, región donde se localizaban estas ciudades y que fue la cuna de varias civilizaciones antiguas. Entre las diversas interacciones descritas en registros históricos, frecuentemente encontramos relatos sobre seres de estatura colosal, muchas veces considerados gigantes. Los sumerios y babilonios, con sus ricas tradiciones orales, mencionaban figuras que desafiaban la imaginación humana. Estos relatos pudieron haber surgido de eventos históricos reales. Cuando ciudades como Sodoma y Gomorra enfrentaron invasores, es plausible que estos guerreros, exaltados en sus habilidades y brutalidad, fueran vistos como casi sobrenaturales. Lo que quizás hoy consideremos como una epopeya de guerra, puede, en realidad, tener raíces en confrontaciones reales, donde los enemigos eran percibidos como titanes. Mientras continuamos explorando estas narrativas, encontramos un patrón que resuena en diversas culturas alrededor del mundo. En muchas de ellas, la presencia de gigantes no es solo una leyenda, sino una parte integral de su historia. Considerando que diversas civilizaciones, separadas por grandes distancias y sin comunicación, relatan encuentros con seres de este tipo, surge la pregunta: ¿sería posible que algo más estuviera sucediendo? Al examinar las narrativas de gigantes en diferentes culturas, notamos que frecuentemente coinciden con periodos de gran conflicto e inestabilidad. Los Nefilim, mencionados en Génesis, son descritos como los caídos y referidos como los valientes, hombres de renombre. Esta descripción, que remite a figuras de gran poder e influencia, puede ser interpretada como una alusión a líderes de guerra o incluso a una casta de guerreros imbatibles que dominaron arenas de batalla y, consecuentemente, influyeron en la historia regional.
La historia de Sodoma y Gomorra no es solo una advertencia sobre la depravación, sino también un testimonio de una época en la que la lucha por la supervivencia y la preservación de la civilización eran cuestiones apremiantes. Cuando observamos la narrativa de un Dios que intercede y destruye ciudades enteras, podemos interpretarla como una metáfora para la lucha entre fuerzas opuestas, la corrupción, representada por la decadencia de los habitantes, y el orden, representada por la acción divina. Sin embargo, más allá de esta interpretación, debemos recordar que las acciones divinas bien pudieron haber sido inspiradas por eventos terribles que ocurrieron en una época de caos. Un aspecto fascinante de esta narrativa se relaciona con la presencia de Nefilim, quienes, según algunas interpretaciones, pudieron haber sido los propios habitantes de estas ciudades. El texto bíblico menciona que había Nefilim en la tierra en aquellos días, sugiriendo que estas entidades de poder e influencia coexistieron con los seres humanos, tal vez incluso siendo vistos como gobernantes o líderes. Esta coexistencia pudo haber generado tanto temor como reverencia, a medida que sus hazañas se convirtieron en parte de la memoria colectiva. La destrucción de Sodoma y Gomorra, por lo tanto, puede ser vista no solo como un acto de juicio, sino como un evento que marca el fin de una era en la que fuerzas poderosas, ya sean humanas o sobrenaturales, se enfrentaban en la búsqueda de la supremacía. Este enfrentamiento no se limitó a un único evento, sino que fue de hecho una batalla prolongada entre civilizaciones que luchaban por la supervivencia, y el eco de estas batallas reverberó a través de los siglos. Más allá de la narrativa bíblica, otras fuentes, como las tablillas sumerias, también ofrecen atisbos intrigantes sobre la relación entre los Nefilim y la historia de la humanidad. Los Anunnaki, una raza de seres descritos en textos antiguos, son frecuentemente presentados en contextos que sugieren una interacción con los seres humanos, incluyendo la transmisión de conocimiento y tecnologías que no podrían ser comprendidas en la época. La intersección de estos relatos antiguos con la historia de Sodoma y Gomorra plantea cuestiones cruciales sobre la naturaleza del conocimiento y la corrupción, y cómo estos factores moldearon la civilización. A medida que investigamos más profundamente, encontramos un patrón de civilizaciones en declive, donde la corrupción y la violencia se extienden como fuego, llevando a grandes destrucciones. El relato de Sodoma y Gomorra bien puede ser un reflejo de este ciclo histórico, donde las sociedades que se apartan de principios éticos y morales enfrentan la ruina. El concepto de juicio, por lo tanto, no es solo divino, sino también un castigo autoimpuesto, resultado del comportamiento humano. La presencia de los Nefilim, como se describe en las Escrituras y en otros textos, puede ser vista como una expresión de los temores humanos sobre la magnitud del poder. Ellos simbolizan lo que sucede cuando la fuerza bruta se sobrepone a la razón, y por lo tanto, su historia no es solo una advertencia, sino también un recordatorio constante de que la búsqueda de poder, sin límites éticos, puede llevar a la autodestrucción. Volvamos ahora a cuestionarnos sobre el impacto de estas narrativas. ¿Qué podemos aprender de la historia de Sodoma y Gomorra y la presencia de los Nefilim? La primera lección es que la historia está repleta de advertencias y que debemos estar atentos a lo que estas lecciones nos enseñan sobre nuestros propios comportamientos. La segunda es que los relatos que nos han sido transmitidos, aunque moldeados por el tiempo y la interpretación, todavía tienen relevancia, sirviendo como un espejo que refleja nuestras propias imperfecciones. La historia de los gigantes y las ciudades destruidas nos invita a reflexionar sobre las fuerzas que moldean nuestras sociedades y cómo, por medio del poder, el conocimiento y la moralidad, determinamos nuestro camino. La lucha entre la luz y la oscuridad, el bien y el mal, continúa siendo un tema central en nuestras vidas. Lo que nos resta es la búsqueda de comprensión, empatía y la habilidad de aprender del pasado para que podamos construir un futuro más iluminado y sabio. A partir del relato del libro de Enoc, somos llevados a explorar la esencia de los Nefilim de una manera más detallada e intrigante. Los 200 vigilantes que descendieron del monte Hermón no eran meramente figuras legendarias. Eran seres que, según la narrativa, formaron un pacto bajo juramento, comprometiéndose a compartir conocimientos secretos con la humanidad. Semillasa, el líder, asumió la responsabilidad de guiar a sus compañeros en una misión que tenía como objetivo trascender los límites establecidos entre los seres celestiales y los humanos.
El monte Hermón, cuya altura alcanza impresionantes 2.814 metros, se destaca como un símbolo de separación y lo sagrado. Ubicado en la frontera entre el Líbano y Siria, su nombre deriva de la palabra hebrea haram, que significa prohibido o sagrado. Este lugar, cargado de significado, se convirtió en el escenario donde los vigilantes tomaron su decisión, desafiando órdenes divinas y optando por interactuar con la humanidad de manera directa. Aproximadamente a 40 kilómetros de Baalbek, donde se alza la monumental Piedra de la Mujer Embarazada, la narrativa conecta estos lugares, sugiriendo una proximidad de eventos que moldearon la historia antigua. A medida que los vigilantes descendían, traían consigo un conocimiento vasto y profundo. Azazel, por ejemplo, introdujo la metalurgia militar, enseñando a los hombres cómo forjar armas y herramientas de guerra. Ese conocimiento no era puramente técnico, llevaba consigo una moralidad cuestionable, sacando a la luz las implicaciones éticas del uso del poder. Barakel, por su parte, enseñó astrología, un conocimiento que permitía a los humanos leer los astros y navegar por las complejidades del universo. Estas habilidades, aunque fascinantes, no vinieron sin un precio. El libro de Enoc describe la transición de la armonía a la corrupción. El conocimiento, que debía ser una herramienta de avance, se transformó en un catalizador de violencia e impiedad. Los Nefilim, hijos de los vigilantes y de las hijas de los hombres, se convirtieron en figuras de opresión, consumiendo los recursos de la tierra y estableciendo un reinado de terror. La narrativa insiste en que la tierra clamaba por justicia, un eco que reverbera hasta el día de hoy. La transgresión de los vigilantes y sus consecuencias resaltan una verdad universal: el poder sin sabiduría puede llevar a la ruina. En la búsqueda por entender esta complejidad, el análisis de las tablillas sumerias se vuelve esencial. Los relatos sumerios, que datan de milenios antes de Cristo, mencionan reyes que gobernaron por periodos extraordinariamente largos, algunos totalizando hasta 241.200 años. Este tiempo inmenso, según las tradiciones, estaba asociado a una era de conocimiento y sabiduría que, después del diluvio, fue significativamente reducido. La narrativa señala que la civilización, tras la gran inundación, entró en un ciclo de decadencia, donde el saber se perdió y las habilidades de construcción y organización fueron gradualmente olvidadas. Los Nefilim entonces pueden ser vistos no solo como entidades de fuerza física, sino como la representación de un linaje que, de alguna forma, estaba ligado a ese conocimiento perdido. La idea de que los gigantes podrían haber sobrevivido al diluvio saca a la luz cuestiones profundas sobre la continuidad de la cultura y la sabiduría en una civilización que sufrió rupturas drásticas. Cuando el relato menciona la frase «y también después», sugiere que el linaje de los Nefilim persistió, insinuando que algunos de sus aspectos podrían haber regresado a la superficie, incluso después de la destrucción causada por el diluvio. La frase «y también después» sugiere que el linaje de los Nefilim persistió, insinuando que algunos de sus aspectos pudieron haber regresado a la superficie, incluso después de la destrucción causada por el diluvio. El diluvio, lejos de ser solo un evento natural, es frecuentemente interpretado como una respuesta a una corrupción intencional, una limpieza que buscaba reparar los errores cometidos por la humanidad y por los vigilantes. Sin embargo, la supervivencia parcial de los Nefilim plantea preguntas sobre qué fue lo que realmente se preservó. La narrativa no ofrece una respuesta clara, sino una invitación a la reflexión. La historia nos pide considerar la posibilidad de que la sabiduría y el conocimiento de civilizaciones pasadas continúan influyendo en nuestro presente, incluso de maneras ocultas. Al explorar estas narrativas, acompañamos un patrón curioso que se repite en diferentes culturas a lo largo de la historia. En varias tradiciones, encontramos ecos de seres que descienden del cielo, trayendo consigo conocimientos que, aunque inicialmente benéficos, terminan transformándose en algo oscuro. La idea de que el conocimiento puede ser tanto una bendición como una maldición es una lección que resuena a través de los siglos. En este complejo panorama, las menciones a enormes construcciones megalíticas, como las encontradas en Baalbek, adquieren un nuevo significado. Estas estructuras, que desafían nuestra comprensión de ingeniería antigua, bien podrían ser vestigios de un tiempo en que el conocimiento y la habilidad estaban en plena prosperidad. Las piedras masivas, como la piedra de la mujer embarazada, con sus dimensiones impresionantes y marcas de preparación, plantean interrogantes sobre quién, exactamente, poseía ese conocimiento y cómo se perdió.
Además, el abandono súbito de varias construcciones antiguas, como se observa en las pirámides egipcias, sugiere que un conocimiento avanzado pudo haberse evaporado en un periodo de tiempo sorprendentemente corto. Los relatos históricos, que mencionan la habilidad para construir pirámides perfectas en la Cuarta Dinastía y el deterioro en la Quinta Dinastía, insinúan una pérdida de técnica que no puede ser explicada solo por el paso del tiempo. Por lo tanto, al contemplar el enigma de los Nefilim, somos llevados a considerar no solo la historia de individuos o grupos, sino la trayectoria de toda una civilización. ¿Qué sucedió con el conocimiento que antaño permitió a los humanos realizar proezas notables? La narrativa de los Nefilim nos invita a explorar no solo las raíces de lo que fue, sino también a reflexionar sobre lo que aún puede ser. Esta búsqueda por el entendimiento del pasado y sus implicaciones es un viaje que continúa resonando, haciendo eco en las preguntas que dejamos abiertas, revelando la complejidad de la condición humana en su incesante búsqueda de significado y conexión. En la Biblia, la narrativa sobre la destrucción de Sodoma y Gomorra es intensa y llena de simbolismo. La historia es contada como un acto de juicio divino, donde el Señor, en respuesta a la corrupción e iniquidad de las ciudades, hace llover azufre y fuego, consumiendo todo a su paso. Sin embargo, esta devastación no es solo un evento aislado, se inserta en un contexto mucho más amplio, que incluye relatos antiguos de gigantes y seres de estatura colosal. Viajemos ahora a la región de Mesopotamia, donde estas ciudades fueron originalmente situadas. Esta área, cuna de civilizaciones como la sumeria y la babilónica, posee una rica tapicería de historias que frecuentemente mencionan figuras que desafían las limitaciones humanas. Desde los tiempos antiguos, los sumerios registraron la existencia de héroes y dioses que no solo caminaban entre los hombres, sino que a menudo eran descritos como gigantes. Estos relatos están entrelazados con la cultura de la época, reflejando tanto admiración como temor. Cuando consideramos la posibilidad de que tales gigantes realmente hayan existido, emerge una nueva perspectiva sobre los eventos bíblicos. Es interesante notar que en muchos relatos históricos, especialmente en las tradiciones orales, la figura del gigante aparece en momentos de crisis. Lo que podría parecer una mera fábula adquiere nuevos contornos cuando pensamos en la posibilidad de que estos seres gigantes, si no literalmente, podrían simbolizar la brutalidad y la fuerza descomunal de enemigos que amenazaban la vida y la seguridad de las ciudades. A medida que exploramos los relatos de gigantes en las diversas culturas, encontramos un patrón fascinante. En sociedades diferentes, incluso aquellas que estaban a miles de kilómetros una de la otra y que, posiblemente, no tenían contacto, la narrativa de seres colosales aparece de forma similar. Así, la cuestión que se plantea es, ¿qué representa realmente esta figura del gigante? ¿Sería un eco de verdaderos eventos históricos donde guerreros imponentes eran exaltados en sus conquistas? ¿O son solo narrativas exacerbadas, moldeadas por la imaginación humana? Los Nefilim, mencionados en el libro de Génesis, son descritos como los caídos. Esta expresión conlleva un peso profundo, indicando seres que no solo desafiaron las normas, sino que también fueron, de cierto modo, castigados por sus acciones. Génesis 6:4 dice, «Había Nefilim en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios poseyeron a las hijas de los hombres, y ellas les dieron hijos». Este pasaje, rico en significados, sugiere una conexión entre lo divino y lo humano, entre lo elevado y lo terrenal. Pero, ¿qué representaban exactamente estos Nefilim? La interpretación tradicional los ve como gigantes, pero también podemos considerar la posibilidad de que sean una metáfora para líderes guerreros que, en sus conquistas, dejaron un legado notable, pero también devastador. Eran los valientes, los hombres de renombre, cuya fama se extendió no solo por sus victorias, sino por la opresión que impusieron a los demás. Conforme profundizamos, encontramos paralelos intrigantes en textos como el libro de Enoc. En este apócrifo, los 200 vigilantes descienden al monte Hermón, haciendo un pacto bajo juramento y maldición. Ellos, liderados por Semiayasa, descienden a la tierra y enseñan a los humanos conocimientos que eran considerados prohibidos. Este descenso es a menudo interpretado como una metáfora para la corrupción y la transgresión de los límites establecidos. Entre las enseñanzas se encuentra la metalurgia y la astrología, habilidades que, si no se comprenden correctamente, pueden llevar a consecuencias catastróficas.
Aquí, la figura de los Nefilim se vuelve aún más compleja. De acuerdo con el libro de Enoc, son descritos como los descendientes de los vigilantes, seres que trajeron no solo conocimiento, sino también corrupción. La presencia de estos gigantes, por lo tanto, puede simbolizar una era de violencia e impiedad, donde los humanos fueron oprimidos y la tierra clamó por justicia. Así, la narrativa de Sodoma y Gomorra puede ser vista como una respuesta divina a esta corrupción, un acto de purificación en un mundo que se había desviado del camino. Al considerar estos relatos, es importante recordar que la historia de la humanidad está marcada por ciclos de ascenso y caída. Civilizaciones que florecieron en un momento pueden rápidamente verse en ruinas, y la propia noción de gigante puede ser una representación de la fragilidad del poder. Los Nefilim, con sus connotaciones de fuerza y destrucción, pueden ser vistos como un recordatorio de que lo que es elevado puede, en última instancia, ser derribado. La historia de Sodoma y Gomorra puede entonces ser interpretada como un reflejo de conflictos y tensiones sociales que reverberan a lo largo de los siglos. A lo largo de la historia, las ciudades que prosperaron a menudo enfrentaron desafíos externos que pudieron haber parecido casi sobrenaturales. Lo que podría atribuirse a fuerzas divinas puede, en realidad, ser una representación de la lucha humana contra fuerzas que amenazan la propia supervivencia. Estas lecciones aún resuenan en nuestro mundo hoy, donde el poder y la opresión todavía pueden ser vistos como fuerzas colosales, a veces incontrolables. El eco de las historias de gigantes, por lo tanto, no es solo un eco del pasado, sino una advertencia para el presente y el futuro. Al reflexionar sobre la narrativa de Sodoma y Gomorra, se nos invita a reconsiderar las historias que nos contamos a nosotros mismos sobre el poder y la moralidad, sobre la justicia y la lucha contra la opresión. Así, ¿qué sucedió realmente en Sodoma y Gomorra? La destrucción de estas ciudades puede ser vista como un acto de juicio, pero también como un símbolo de la lucha eterna entre la luz y las tinieblas, entre aquellos que buscan la justicia y aquellos que la corrompen. Y como estas historias nos muestran, los gigantes pueden no ser solo seres de estatura física, sino también fuerzas sociales y morales que moldean el curso de la historia. Por lo tanto, al mirar al pasado, debemos recordar que las lecciones de hoy a menudo están ocultas en las narrativas de antaño, esperando ser descubiertas y aplicadas en nuestras vidas. Los Nefilims, hijos de los vigilantes y de las hijas de los hombres, se convirtieron en una fuerza opresora en la tierra. La narrativa nos lleva a imaginar un mundo donde estas criaturas, dotadas de habilidades y estaturas descomunales, no eran solo figuras míticas, sino protagonistas de una era marcada por la corrupción y la violencia. Los relatos insinúan que la interacción entre los seres celestiales y la humanidad no solo alteró el curso de la historia, sino que también trajo consecuencias severas, reflejando la fragilidad de la moralidad humana ante el poder. Imaginemos las ciudades antiguas, vibrantes y repletas de vida, donde hombres y mujeres intentaban prosperar en medio de un ambiente cada vez más amenazador. El libro de Enoc nos advierte que la diseminación del conocimiento por parte de los vigilantes no resultó en sabiduría, sino en prácticas destructivas. Las habilidades para forjar armas y la comprensión de los astros, que podrían haber sido utilizadas para el bien, terminaron convirtiéndose en herramientas de dominación y opresión. Estos Nefilim, conforme a lo descrito, no solo eran altos y fuertes, sino también conocidos por su audacia. Se convirtieron en figuras de temor, siendo mencionados como guerreros valientes y hombres de renombre. Las historias que nos han llegado cuentan que sus acciones motivaron un clamor en el cielo, lo que llevó a una respuesta divina que, según las Escrituras, culminó en el juicio cataclísmico que se abatió sobre Sodoma y Gomorra. El análisis de estos eventos nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza del poder. El libro de Enoc y las narrativas contemporáneas a él ofrecen una visión intrigante sobre cómo la ambición desmedida, aliada a un conocimiento adquirido de forma imprudente, puede desatar la ruina. Las ciudades, antaño prósperas, se convirtieron en campos de batalla, con los Nefilim en busca de dominio absoluto, dejando un rastro de destrucción y desesperación. B3. Forma imprudente puede desatar la ruina. Las ciudades, otrora prósperas, se convirtieron en campos de batalla, con los Nefilim en busca de dominio absoluto, dejando un rastro de destrucción y desesperación. Sin embargo, la historia no se limita a un simple relato de caída.
La mención de la resistencia de los justos, aquellos que se opusieron a la tiranía de los gigantes, revela la lucha continua entre luz y oscuridad. Es aquí donde la narrativa se enriquece en simbolismo, señalando un legado de esperanza, incluso en tiempos de gran adversidad. La idea de resistencia nos invita a imaginar cómo las sociedades pueden unificarse en momentos de crisis, buscando preservar lo que es justo y verdadero frente a la opresión. Reflexionando sobre los efectos duraderos de los Nefilim, somos llevados a considerar las consecuencias no solo a nivel físico, sino también espiritual. El conocimiento que estaba destinado a promover la civilización terminó generando divisiones profundas. Las prácticas que debían unir a la humanidad en busca de un bien común se transformaron en fuentes de conflicto y discordia. Así, lo que comenzó como una búsqueda de avance y desarrollo rápidamente se convirtió en un ciclo vicioso de violencia y egoísmo. Mientras viajamos por esta narrativa, tenemos la oportunidad de explorar los vestigios de la influencia de los Nefilim, no solo en las leyendas que perduran en diversas culturas, sino también en las propias estructuras que estas civilizaciones dejaron atrás. Las ruinas, como las de Baalbek, nos hablan de un tiempo en que el conocimiento y la habilidad se entrelazaban de manera que resultaban en obras de magnitud sin igual. Las piedras, pesadas y perfectamente trabajadas, desafían la comprensión contemporánea. ¿Cómo pudieron seres humanos, en épocas tan remotas, haber alcanzado tal destreza? La conexión entre estos hechos y los relatos de los Nefilim abre un campo de especulación fascinante. Viajar hasta Baalbek es como regresar a un tiempo en que los gigantes caminaban entre nosotros, donde cada bloque de piedra podría contar una historia de ambición, de creación y, en última instancia, de caída. Cuando observamos la piedra de la mujer embarazada, con sus impresionantes 1.200 toneladas, imaginamos el esfuerzo colosal necesario para su extracción y transporte. ¿Cuál era la motivación detrás de este trabajo monumental? ¿Sería la búsqueda de la eternidad, el intento de dejar un legado que superara el tiempo y la propia mortalidad? O quizás una reverencia a los seres que, según la tradición, habían descendido de las alturas celestiales? La historia de los Nefilim, cuando se examina bajo la lente de la evidencia arqueológica y los textos antiguos, revela un caleidoscopio de interpretaciones. Entre lo que se considera mito y lo que puede verse como un relato histórico, queda la pregunta: ¿qué eran realmente los Nefilim? ¿Serían ellos solo productos de la imaginación de un pueblo intentando explicar fenómenos más allá de la comprensión? ¿O había verdad en sus historias? La búsqueda de respuestas lleva a un laberinto de teorías e hipótesis, donde cada nuevo fragmento de evidencia puede cambiar la percepción de lo que consideramos real. La complejidad de esta narrativa se expande aún más cuando consideramos la continuidad de las historias de gigantes en otras culturas. Los relatos sobre seres inmensos y poderosos se manifiestan en mitologías alrededor del mundo, desde los Anunnaki de la antigua Mesopotamia hasta las leyendas nórdicas de gigantes que moldearon la Tierra. Esta recurrencia sugiere que, de alguna forma, la memoria de los Nefilim y de su influencia perduró a lo largo de los milenios, resonando a través de las eras como un eco distante del pasado. Al final, se nos invita a reflexionar sobre el significado de estas historias. La lucha entre gigantes y humanos, el ascenso y la caída de civilizaciones y la búsqueda interminable de conocimiento y poder nos brindan lecciones sobre la naturaleza de la humanidad. ¿Qué podemos aprender de los errores del pasado? ¿Cómo podemos aplicar estas lecciones en nuestro presente? Las narrativas de los Nefilim nos instigan a cuestionar no solo nuestra historia, sino también nuestro futuro, mientras navegamos por los desafíos y misterios que aún permanecen sin respuesta. En la Biblia, la narrativa sobre la destrucción de Sodoma y Gomorra es intensa y está llena de simbolismo. La historia se cuenta como un acto de juicio divino, donde el Señor, en respuesta a la corrupción e iniquidad de las ciudades, hace llover azufre y fuego, consumiendo todo a su paso. Sin embargo, esta devastación no es un evento aislado, se inserta en un contexto mucho más amplio que incluye relatos antiguos de gigantes y seres de estatura colosal. Viajemos ahora a la región de Mesopotamia, donde estas ciudades fueron situadas originalmente. Esta área, cuna de civilizaciones como la sumeria y la babilónica, posee un rico tapiz de historias que frecuentemente mencionan figuras que desafían las limitaciones humanas.
Desde tiempos antiguos, los sumerios registraron la existencia de héroes y dioses que no solo caminaban entre los hombres, sino que a menudo eran descritos como gigantes. Estos relatos están entrelazados con la cultura de la época, reflejando tanto admiración como temor. Cuando consideramos la posibilidad de que tales gigantes realmente hayan existido, emerge una nueva perspectiva sobre los eventos bíblicos. Es interesante notar que en muchos relatos históricos, especialmente en las tradiciones orales, la figura del gigante aparece en momentos de crisis. Lo que podría parecer una mera fábula adquiere nuevos contornos cuando pensamos en la posibilidad de que estos seres gigantes, si no literalmente, pudieran simbolizar la brutalidad y la fuerza descomunal de enemigos que amenazaban la vida y la seguridad de las ciudades. A medida que exploramos los relatos de gigantes en las diversas culturas, encontramos un patrón fascinante. En sociedades diferentes, incluso aquellas que estaban a miles de kilómetros una de otra y que, posiblemente, no tenían contacto, la narrativa de seres colosales aparece de forma similar. Así, la pregunta que se plantea es, ¿qué representa realmente esta figura del gigante? ¿Sería un eco de verdaderos eventos históricos donde guerreros imponentes eran exaltados en historias, o una personificación de los miedos colectivos y desafíos enfrentados por las civilizaciones? La descripción de los Nefilim en Génesis es un punto de partida intrigante para esta discusión. Según el texto, había Nefilim en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios poseyeron a las hijas de los hombres, y ellas engendraron hijos. Este pasaje sugiere la idea de un linaje híbrido, donde seres humanos y entidades celestiales se entrelazan. El término Nefilim, que se traduce como los caídos o aquellos que cayeron, evoca un sentido de tragedia y pérdida, como si estos seres fueran un recuerdo de lo que estaba destinado a ser y no fue. Imaginemos el impacto que la presencia de tales gigantes habría tenido en las comunidades de la época. La percepción de que los Nefilim caminaron sobre la tierra podría haber generado tanto temor como reverencia. Podrían haber sido vistos como protectores u opresores, dependiendo de su comportamiento. Por otro lado, el miedo hacia ellos podría haberse transformado en la necesidad de unirse para combatir amenazas percibidas, lo que llevó a una fuerza colectiva que moldeó las sociedades. Explorando este tema, podemos volver a los relatos de Sodoma y Gomorra. Estos centros urbanos, descritos como impíos, estaban en desacuerdo con los valores que la narrativa bíblica intenta transmitir. La destrucción de estas ciudades no es solo una cuestión de castigo, sino también una reflexión sobre las consecuencias de la corrupción y la moralidad fallida. El simbolismo de los gigantes puede estar presente aquí, como una representación de las fuerzas que amenazaban el orden y la justicia. El libro de Enoc, un texto apócrifo, ofrece una visión complementaria que menciona a los vigilantes, un grupo de ángeles que descendieron a la tierra y se unieron a las hijas de los hombres. Estos, según la narrativa, enseñaron conocimientos prohibidos a los humanos, lo que resultó en una sociedad que se apartó de los caminos divinos. El libro de Enoc introduce un aspecto interesante, la idea de que los Nefilim fueron producto de una transgresión, no solo de seres que existieron, sino de una interacción que desafió los límites establecidos. Es fascinante pensar en las implicaciones de estos relatos. Lo que sabemos sobre los Nefilim y sus acciones puede ser visto como una metáfora de la lucha que todas las sociedades enfrentan entre la luz y la oscuridad. La narrativa bíblica, al destruir Sodoma y Gomorra, puede ser interpretada como un intento de restaurar el equilibrio y corregir el curso de la humanidad. En este contexto, los gigantes no son solo seres físicos, sino una representación de todas las fuerzas que amenazan la integridad social y moral. Cuando analizamos la arqueología de la región, especialmente en lugares como Baalbek, en Líbano, donde enormes piedras fueron utilizadas en construcciones antiguas, surgen más preguntas. ¿Cómo fueron movidas y ajustadas con precisión esas piedras de 800 toneladas? ¿Qué nos dice esto sobre los conocimientos y habilidades de los antiguos constructores? ¿Serían estos monumentos testimonios de un tiempo en que la humanidad tuvo acceso a enseñanzas superiores, quizá transmitidas por estos seres colosales o por una civilización que nos precedió? ¿Es posible que la historia de los Nefilim y la destrucción de Sodoma y Gomorra estén interconectadas en una red más amplia de narrativas que intentan explicar los altibajos de la civilización?
Así, la figura del gigante, con su peso simbólico, se convierte no solo en una historia de seres poderosos, sino en una reflexión sobre la condición humana y la lucha continua entre el bien y el mal, entre el orden y el caos. Al considerar los relatos de gigantes en la mitología y en la historia, percibimos que no son solo figuras aisladas, sino parte de un diálogo humano sobre los desafíos que enfrentamos y las fuerzas que moldean nuestro destino. Esta conexión entre los Nefilim, Sodoma y Gomorra y las civilizaciones que nos precedieron nos lleva a una reflexión más profunda sobre nuestro propio lugar en la historia. ¿Acaso las lecciones del pasado aún resuenan en nuestro presente? ¿Y qué papel desempeñamos en la narrativa que se desarrolla ante nosotros? Estas preguntas permanecen abiertas, invitándonos a explorar y reflexionar sobre lo que realmente sabemos y lo que está escondido en las sombras del tiempo. Los Nefilim, hijos de los vigilantes y de las hijas de los hombres, se convirtieron en una fuerza opresora en la tierra. La narrativa nos lleva a imaginar un mundo donde estas criaturas, dotadas de habilidades y estaturas descomunales, no eran solo figuras míticas, sino protagonistas de una era marcada por la corrupción y la violencia. Los relatos insinúan que la interacción entre los seres celestiales y la humanidad no solo alteró el curso de la historia, sino que también trajo graves consecuencias, reflejando la fragilidad de la moralidad humana ante el poder. Imaginemos las ciudades antiguas, vibrantes y llenas de vida, donde hombres y mujeres intentaban prosperar en medio de un entorno cada vez más amenazador. El libro de Enoc nos advierte que la diseminación del conocimiento por parte de los vigilantes no resultó en sabiduría, sino en prácticas destructivas. Las habilidades para forjar armas y la comprensión de los astros, que podrían haber sido utilizadas para el bien, terminaron convirtiéndose en herramientas de dominación y opresión. Estos Nefilim, según lo descrito, no solo eran altos y fuertes, sino también conocidos por su audacia. Se convirtieron en figuras temidas, siendo mencionados como guerreros valientes y hombres de renombre. Las historias que nos han llegado cuentan que sus acciones motivaron un clamor en el cielo, lo que llevó a una respuesta divina, que, según las Escrituras, culminó en el juicio cataclísmico que se abatió sobre Sodoma y Gomorra. El análisis de estos eventos nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza del poder. El libro de Enoc y las narrativas contemporáneas a él ofrecen una visión intrigante sobre cómo la ambición desmedida, aliada a un conocimiento adquirido de forma imprudente, puede desencadenar la ruina. Las ciudades, antes prósperas, se convirtieron en campos de batalla, con los Nefilim en busca de un dominio absoluto, dejando un rastro de destrucción y desesperación. Sin embargo, la historia no se limita a un simple relato de caída. La mención de la resistencia de los justos, aquellos que se opusieron a la tiranía de los Nefilim, revela un lado más profundo de la narrativa. Estos justos, muchas veces retratados como individuos comunes, representaban la esperanza de un futuro mejor. Se unían en busca de una moralidad que resistiera la corrupción de la influencia de los gigantes. Este enfrentamiento entre la opresión y la resistencia nos invita a reflexionar sobre la lucha eterna entre el bien y el mal. Mientras los Nefilim buscaban dominar, aquellos que se oponían a ellos encontraban fuerza en la unión y en la fe. Se convirtieron en guerreros en las sombras, dispuestos a arriesgarlo todo para proteger a sus familias y a sus comunidades. Las historias sobre esta resistencia nos hablan de la resiliencia humana y de la creencia en algo más grande que ellos mismos. En medio de un escenario de caos y desesperación, surgen figuras emblemáticas que se convirtieron en líderes, inspirando a otros a levantarse contra la tiranía. Es en esta tensión donde encontramos la esencia de la narrativa. El libro del Génesis menciona que había Nefilim en la tierra en aquellos días y también después. Esta observación plantea interrogantes sobre la continuidad de este conflicto. ¿Qué sucedió con los Nefilim después del diluvio? La narrativa sugiere que no desaparecieron completamente, sino que sus influencias y legados persistieron a lo largo del tiempo. Las historias de gigantes pueden haberse transformado en leyendas, pero sus repercusiones continuaron resonando en las generaciones siguientes. Sus influencias y legados persistieron a lo largo del tiempo.
Las historias de gigantes pueden haberse transformado en leyendas, pero sus repercusiones continuaron resonando en las generaciones siguientes. A medida que observamos la historia de la humanidad, percibimos que la lucha contra la opresión y la búsqueda de justicia son temas universales. En cada era surgen figuras que, como los justos del pasado, se levantan contra las injusticias y luchan por la verdad. El legado de los Nefilim, por lo tanto, no es solo un recuerdo de un tiempo distante, sino una reflexión sobre la lucha continua de la humanidad por encontrar su lugar en el mundo. Viajemos ahora a las ruinas de Sodoma y Gomorra. Las ciudades, que fueron destruidas en un cataclismo, sirven como un sombrío recordatorio de lo que puede suceder cuando la corrupción prevalece. El suelo de estas antiguas ciudades, ahora cubierto de sal y cenizas, es un testimonio de la furia divina y de la moralidad que se perdió. Pero también es un lugar que nos enseña sobre las consecuencias de las acciones humanas. La destrucción no fue solo un acto de venganza, sino un intento de restaurar el orden en un mundo desgarrado por la violencia. En estos lugares, el eco de la historia aún resuena. Los arqueólogos que exploran las ruinas se encuentran con vestigios de culturas que prosperaron antes de la caída. Las capas de tierra cuentan historias de vidas vividas, sueños y esperanzas que fueron barridos. La narrativa bíblica nos ofrece una visión de un mundo donde la moralidad era un pilar fundamental, pero que fue corroído por el poder y el deseo. La historia de los Nefilim y la destrucción de Sodoma y Gomorra nos enseñan que las consecuencias de nuestras acciones pueden ser devastadoras. A medida que reflexionamos sobre estos eventos, somos llevados a considerar nuestra propia moralidad y las decisiones que tomamos. La lucha entre el bien y el mal, la opresión y la resistencia sigue siendo relevante en nuestra época. Los relatos de los Nefilim y de las ciudades destruidas nos sirven como advertencias, recordándonos que el poder, cuando es mal utilizado, puede llevar a la ruina. Esta lección es aún más pertinente en un mundo donde las divisiones y la corrupción parecen estar en ascenso. Por lo tanto, al explorar las profundidades de estas historias, que podamos encontrar no solo un entendimiento del pasado, sino también una inspiración para moldear un futuro mejor. La lucha por la justicia y por la verdad es una que debe ser librada continuamente, y la historia nos muestra que, incluso ante las mayores adversidades, siempre habrá aquellos dispuestos a levantarse y luchar por lo que es correcto. Las sombras del pasado, iluminadas por la luz del conocimiento, nos guían mientras navegamos por las complejidades del presente. Viajemos ahora a la región de Mesopotamia, donde las ciudades de Sodoma y Gomorra fueron, según relatos, consumidas por un fuego devastador. Esta área, que fue la cuna de civilizaciones como la sumeria y la babilónica, está repleta de historias que hablan sobre figuras de estatura colosal, frecuentemente descritas como gigantes. Estos gigantes no eran solo personajes de mitos, sino figuras que desafiaron las limitaciones humanas y moldearon la percepción de las sociedades en las que eran mencionados. Las evidencias arqueológicas en Mesopotamia revelan que los habitantes de esa región poseían una rica tapicería de mitos y leyendas. Los sumerios, en sus registros, hablaban de héroes como Gilgamesh, quien, conforme a los textos, era 2/3 dios y 1/3 humano. Él no solo poseía fuerza sobrehumana, sino que también se confrontaba con criaturas inmensas, como el monstruo Humbaba. Estas narrativas no son meras fábulas, sino reflexiones profundas sobre la lucha entre el bien y el mal, entre el orden y el desorden. Cuando consideramos la destrucción de Sodoma y Gomorra a la luz de estas leyendas, surgen nuevas interpretaciones. La narrativa bíblica, que habla del juicio divino sobre ciudades corrompidas, puede ser vista como una metáfora de la lucha contra enemigos poderosos y opresivos. Estos enemigos, en el contexto de las historias locales, podrían haber sido representados por gigantes, que simbolizaban no solo la fuerza física, sino también la corrupción y la iniquidad que amenazaban la vida pacífica en la región. En muchas culturas alrededor del mundo encontramos relatos de gigantes o seres de gran estatura. En la antigua Grecia, por ejemplo, los titanes eran seres inmensos que, como los Nefilim, eran considerados poseedores de una fuerza descomunal. Sin embargo, estos relatos no se limitan a un único contexto cultural. Incluso en tradiciones que no tuvieron contacto directo, la figura del gigante aparece con frecuencia, sugiriendo que la idea de seres colosales representa algo más profundo y universal.
Al reflexionar sobre la historia de los Nefilim, mencionados en Génesis, notamos que son descritos como los caídos, una etimología que resuena con la idea de seres que descendieron del cielo. La narrativa del Génesis establece una conexión intrigante entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres, sugiriendo una intersección entre lo divino y lo humano que, a su vez, trajo consigo consecuencias devastadoras. La mención de la frase «y también después» indica que estos seres podrían haber tenido una continuidad, incluso después de eventos catastróficos como el diluvio. Esta continuidad es un aspecto fascinante que merece ser explorado. El libro de Enoc, por ejemplo, profundiza en la historia de los vigilantes, seres que descendieron a la tierra y enseñaron a los humanos la práctica de diversas artes, como la metalurgia y la astrología. Estos conocimientos, aunque valiosos, también trajeron la corrupción y la violencia al mundo, reflejando la dualidad del conocimiento, su capacidad de iluminar y, al mismo tiempo, de destruir. Al contemplar las ruinas de las antiguas ciudades mesopotámicas, como Ur y Nínive, recordamos las civilizaciones que florecieron y, en muchos casos, cayeron. Estas ciudades, antaño vibrantes, son ahora solo sombras de su glorioso pasado. Se cree que la degradación moral y la corrupción social contribuyeron a su caída, al igual que la destrucción de Sodoma y Gomorra, según lo descrito en la Biblia. La relación entre estos relatos antiguos y las evidencias arqueológicas nos lleva a ponderar la verdad detrás de las historias. ¿Serían los Nefilim una manifestación de una memoria colectiva de guerras contra enemigos formidables? ¿O representan un intento de explicar la fuerza de la naturaleza y las calamidades que afectaron a las sociedades? Lo que se observa es que estas narrativas están frecuentemente entrelazadas con elementos de advertencia, un recordatorio de que las acciones humanas tienen consecuencias. El concepto de un juicio divino, como el que se observa en Sodoma y Gomorra, también puede ser visto como una alegoría sobre la necesidad de responsabilidad social y moral. Cuando los habitantes de las ciudades se volvieron corruptos, la destrucción sobrevino. Esta conexión entre moralidad, responsabilidad y la caída de las civilizaciones es un tema recurrente a lo largo de la historia humana, no solo en las narrativas bíblicas, sino también en los mitos y leyendas de diversas culturas. La relación entre moralidad, responsabilidad y la caída de las civilizaciones es un tema recurrente a lo largo de toda la historia humana, no solo en las narrativas bíblicas, sino también en los mitos y leyendas de varias culturas. ¿Qué podemos aprender de estos relatos? En un mundo donde la historia frecuentemente se repite, es crucial recordar que la fragilidad de las civilizaciones puede ser un reflejo de nuestras propias acciones y decisiones. Lo que los antiguos nos enseñaron sobre la importancia de la moralidad y la justicia aún resuena hoy. Al considerar la posibilidad de que los Nefilim y los gigantes son más que meras leyendas, sino representaciones de las luchas y desafíos enfrentados por las sociedades, somos incentivados a reflexionar sobre nuestro propio papel en la historia. Así, mientras exploramos las historias de gigantes, no solo en un contexto histórico, sino también en un sentido más amplio, comenzamos a entender que estas narrativas forman parte de nuestra herencia colectiva. Nos hablan sobre la lucha por la libertad, la necesidad de justicia y la búsqueda de significado en un mundo a menudo caótico e impredecible. La historia de Sodoma y Gomorra, con sus lecciones de moralidad y su eco de eventos que pueden haber ocurrido en tiempos antiguos, continúa instigándonos y desafiándonos a buscar sabiduría en medio de la incertidumbre. Al final, la búsqueda de la comprensión de nuestros orígenes y de los desafíos que enfrentamos es un viaje que trasciende el tiempo, conectándonos con algo mayor y más profundo que nosotros mismos. Cada ciudad en ruinas, cada leyenda, nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas y la manera en que queremos moldear el futuro. Los relatos sobre la destrucción de Sodoma y Gomorra traen a colación una narrativa que resuena con la ambición desmedida y la corrupción moral. Históricamente, estas ciudades son frecuentemente asociadas a la decadencia y al comportamiento inmoral, pero también podemos verlas como un reflejo del impacto que los Nefilim tuvieron en la sociedad de la época. Imaginemos un mundo en el que seres de tamaño gigante y fuerza formidable caminaban entre los hombres, influyendo no solo en el ambiente social, sino también en la espiritualidad y la moralidad de las comunidades. En el centro de esta cuestión están los Nefilim, descendientes de los vigilantes y de las hijas de los hombres, cuya presencia se convirtió en un símbolo de opresión.
El libro de Enoc destaca que ellos eran seres de gran estatura, conocidos por su fuerza y destrezas, pero también por su brutalidad. La narrativa sugiere que estos gigantes no eran meramente figuras míticas, sino representaciones tangibles de lo que sucede cuando el conocimiento se convierte en arma y cuando la ambición sobrepasa los límites de la ética. Cuando pensamos en Sodoma y Gomorra, evocamos imágenes de ciudades vibrantes, donde la vida palpitaba en cada esquina. Sin embargo, ese escenario de prosperidad estaba a punto de ser transformado en un campo de batalla. Los Nefilim, con su fuerza e influencia, comenzaron a intimidar a los habitantes locales, subvirtiendo las normas sociales y religiosas. Las prácticas que otrora promovían la armonía se volvieron corruptas, dominadas por la fuerza bruta y por la ausencia de moral. La Biblia nos cuenta que la decisión de destruir estas ciudades no fue un acto impensado, sino una respuesta a un clamor creciente. El libro del Génesis, en sus capítulos iniciales, menciona la degradación moral que permeaba la sociedad. Las voces de los justos que clamaban por justicia fueron escuchadas, y es en este contexto que se inserta la trayectoria de Lot, sobrino de Abraham, quien se convirtió en un símbolo de resistencia en medio de la decadencia. La narrativa de Lot es emblemática. Él vivía en Sodoma, un lugar que reflejaba lo opuesto a la moralidad y la justicia. Al ver la corrupción que se había instaurado, Lot se convirtió en un defensor de la justicia, intentando alertar a los demás sobre el peligro que se aproximaba. Sin embargo, la sociedad en la que estaba inmerso estaba tan corrompida que pocos estaban dispuestos a escuchar sus advertencias. La fuerza de los Nefilim y sus prácticas promovían un ambiente donde la tiranía y la opresión prevalecían. Las ciudades, bajo la sombra de estas criaturas, se convirtieron en un microcosmos de corrupción. Relatos de violencia e injusticia se hicieron comunes, y el clamor de un pueblo oprimido resonaba en los cielos. La narrativa sugiere que los Nefilim, al dominar, no solo amenazaron la integridad física de los habitantes, sino también la espiritualidad de la sociedad. Así, la respuesta divina no fue solo un castigo, sino una necesidad de restaurar el orden y la moralidad. Cuando los ángeles visitaron a Lot, la urgencia de su misión se hizo clara. El tiempo se estaba agotando y la destrucción de las ciudades se aproximaba. La historia nos muestra que, incluso en medio de la decadencia, había espacio para la rectitud. Lot y su familia fueron los elegidos para escapar de la destrucción inminente, simbolizando la esperanza en un mundo corrompido. Su partida, bajo la guía divina, es un recordatorio de que, incluso en las situaciones más sombrías, todavía hay espacio para la salvación. La destrucción de Sodoma y Gomorra, por lo tanto, no es solo una narrativa de condena, sino una reflexión sobre las consecuencias de la ambición desmedida y la corrupción. Los Nefilim, representantes de un poder que sobrepasaba los límites de la moralidad, trajeron una nueva era de violencia y opresión. Se convirtieron en los agentes de una transformación social que condujo a la ruina. El clamor por justicia y la búsqueda de la verdad se convirtieron en la base de la resistencia. Con la destrucción, el silencio se apoderó de las ciudades que antaño estaban repletas de vida. Lo que quedó fueron ruinas y recuerdos de un pasado glorioso, ahora opacado por la sombra de los Nefilim. La narrativa nos permite reflexionar sobre la fragilidad de la moralidad y cómo la fuerza puede convertirse fácilmente en una herramienta de opresión. La historia de Sodoma y Gomorra, por lo tanto, trasciende el mero relato de castigo y se convierte en una advertencia atemporal sobre los peligros de la corrupción. A medida que el polvo se asentaba sobre las ruinas, la lección dejada por la destrucción de estas ciudades resonaba en las generaciones futuras. La necesidad de vigilancia contra la corrupción y la ambición desmedida se volvió fundamental para el mantenimiento de la moralidad y la justicia. Los relatos de estos eventos, transmitidos de generación en generación, sirvieron no solo como una advertencia, sino también como un recordatorio de la importancia de permanecer firme ante la opresión. El libro de Enoc y otras narrativas contemporáneas a los eventos de Sodoma y Gomorra nos ofrecen una visión intrigante sobre los Nefilim y sus interacciones con la humanidad. No son solo figuras de leyenda, sino que representan la lucha continua entre la moralidad y la corrupción. Al reflexionar sobre estas historias, somos llevados a cuestionar nuestra propia comprensión sobre la naturaleza del poder y la responsabilidad que conlleva. Continua entre la moralidad y la corrupción. Al reflexionar sobre estas historias, somos llevados a cuestionar nuestra propia comprensión sobre la naturaleza del poder y la responsabilidad que conlleva.
En última instancia, la narrativa sobre la destrucción de Sodoma y Gomorra nos desafía a reflexionar sobre lo que significa ser humano en un mundo repleto de tentaciones y desafíos. Al considerar a los Nefilim como símbolos de la corrupción y el abuso de poder, se nos recuerda que la verdadera fuerza reside en la capacidad de resistir al mal y de buscar la justicia. Las ciudades en ruinas nos hablan de una era de sombras, pero también nos inspiran a iluminar el camino de la moralidad y la verdad en nuestras propias vidas. Este viaje de reflexión nos muestra que, incluso en medio de la oscuridad, siempre hay un camino de esperanza y renovación por recorrer.